Bienvenidos a todos al capítulo número 7. Aplausos porque esta vez sí me sé el número de capítulo. De Cartas de mi alma, y hoy vamos a hablar de miedos y cómo manejarlos. Este tema fue sometido a votación en el grupo de Cartas de mi alma. Si todavía no estás en el grupo de Cartas de mi alma de WhatsApp, te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas unirte. Ya somos más de 175. Antes éramos solo mujeres, ahora somos mujeres y hombres. Así que no importa tu sexo, tu raza, tu edad, tu nada, estás invitado a unirte. Allí damos herramientas prácticas, contamos historias y compartimos diferentes temáticas. Y también, entre otras cosas, hacemos votaciones sobre de qué se va a tratar el próximo episodio del podcast. Y ustedes definieron que sea este capítulo de miedos y cómo manejarlos. Por si no sabían, vamos a respirar, creo que debería respirar entre lo que hablo. Hace poco saqué un libro que se llama De modo supervivencia a fucking dueña de mi vida. Y les quiero compartir, y de hecho vamos a empezar el podcast con uno de los capítulos, que déjenme que no me acuerdo cuál capítulo es, pero es un capítulo que se llama La oscuridad, ¿sí? Acá está, capítulo 4. Entonces les voy a leer un pedacito y a partir de eso vamos a arrancar a hablar del miedo. Capítulo 4. La oscuridad. Quien no conozca la oscuridad no puede decir que es humano. Todos, absolutamente todos, en algún momento sentimos oscuridad en nuestras vidas. Porque, chicos y chicas, este mundo es una lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo positivo y lo negativo. Solo es cuestión de entender cómo funciona el mundo, para comprender por qué estamos acá, qué vinimos a hacer y cómo podemos erradicar esa oscuridad de nuestra vida. Déjenme decirles que no hay un único sentimiento para describir lo que se siente cuando creemos que la vida no tiene sentido. Que lo único que conozcas sea la tristeza, la culpa y la incertidumbre de no saber si el panorama que estás viviendo en algún momento va a mejorar. Que las ganas de huir sean tan profundas y fervorosas que se conviertan en el pensamiento en el que te enfocás la mayor parte de tu día, buscando algo en lo que refugiarte para no perder las esperanzas. Uf. Yo lo viví de primera mano. Sé lo que es el dolor, la culpa, el sufrimiento y la incertidumbre. Y también sé que todos podemos salir de allí con las herramientas y el conocimiento correctos. Nuestra vida es como una película diseñada exclusivamente para nosotros, con las enseñanzas que necesitamos aprender para poder crecer, evolucionar y ser mejores, cumpliendo con el rol con el que nuestra alma vino a esta vida. El problema radica en que la mayoría de la gente no sabe y no tiene el conocimiento correcto para poder afrontarlo. Tienden a caer, porque yo también caí, en la conciencia del victimismo, haciéndose preguntas como ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a los malos cosas buenas? Sí o sí, alguien de tu familia, amigos o conocidos usa esta frase como titular de su vida. Y así se quedan atrapados en una visión del mundo que solo genera frustración y desconsuelo, como si el universo tuviera un orden injusto. Pero la realidad es que la vida no sigue nuestras reglas ni nuestras expectativas. Y lo que sucede es que generalmente no podemos ver la película completa y por ende no entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Pero déjenme decirles que el verdadero cambio empieza cuando soltamos esas preguntas y en lugar de buscar culpables, empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en algo que me fortalezca? La oscuridad es tan necesaria como la luz. Es lo que nos impulsa a corregirnos y a convertirnos en nuestra mejor versión. El dolor y el sufrimiento son esenciales para ser conscientes y valorar los momentos positivos, milagrosos y bendecidos que vivimos a diario. Sin la luz no existiría la oscuridad, y sin la oscuridad no conoceríamos la luz. Es en el dolor y en la oscuridad donde encontramos los aprendizajes más profundos. Ese fue uno de los capítulos que más me costó escribir, después del de la luz, porque
realmente no sabía cómo empezar a definir lo que es la oscuridad. ¿Y por qué? Te estarás preguntando, ¿por qué me estás leyendo un capítulo que habla de la oscuridad? Si en realidad lo que teníamos que tocar son los miedos. Bueno, porque como hablamos en el primer episodio, si es que no lo viste te invito a verlo, está en el canal, de la impostora interna, que es otra forma para llamarle a nuestra radiomente, esa que te habla todo el tiempo, o a nuestro ego, más conocido como. El miedo es una de las herramientas que utiliza el ego, la impostora interna, para poder controlarnos y para poder, básicamente, que tomemos las decisiones que él o ella quiere. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a definir qué es el miedo? El miedo básicamente es una emoción de toda la gama de matices de emociones que tenemos, como la tristeza, la alegría, la felicidad, etcétera, etcétera. Pero el miedo tiene algo que nos hace paralizarnos. Es una emoción que se genera en la amígdala. Hoy me dijo acá mi productor que está detrás de cámara, pero la amígdala no estaba en la garganta. Y me reí porque sí, es verdad, tenemos amígdalas en la garganta, pero también hay un órgano muy chiquitito que se llama la amígdala, que está situado en la parte de atrás de nuestro cerebro, y básicamente ahí es donde se genera el miedo. Y más emociones también. Pero básicamente el miedo es una emoción primitiva que básicamente es nuestro cerebro enviándole diferentes señales a nuestro cuerpo en modo supervivencia, haciéndole honor a mi libro de modo supervivencia fucking dueña de mi vida, un comercial, haciéndole básicamente honor a esa emoción que estás sintiendo. Vos sentís miedo y el cerebro manda a las partes del cuerpo más importantes, como las piernas o los brazos, para huir, ¿ok? Como sabemos, tenemos 3 cerebros en el cuerpo, eso también está explicado en mi libro, en el capítulo 10, y uno de esos cerebros se llama el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano, que básicamente es el cerebro de supervivencia. ¿Y qué te quiero explicar con esto? Que este es un cerebro que usábamos hace miles de millones de años cuando los seres humanos vivían en las tabernas o en las cuevas, como quieras llamarle, y básicamente salías y vos no sabías si te iba a perseguir un león o qué onda o si estaba todo bien. Entonces teníamos como esa parte de nuestro cerebro, la amígdala, que se activaba para poder protegernos. Eso quiero que entendamos, que el miedo es una emoción que intenta protegernos. O sea que el miedo en cierto nivel es algo sano, que todo ser humano tiene. Pero el problema es cuando el miedo es desmedido o cuando nuestro cerebro activa el modo supervivencia, ese cerebro reptiliano que te venía contando, en situaciones en las que no tienen nada que ver con el modo supervivencia. Entonces, como te venía contando la historia, vamos a volver a hilar ahí, nosotros salíamos de la cueva y no sabíamos si íbamos a ser o no comidos por un león. Pero imagínate que salís de la cueva y te encontrás con un león enfrente tuyo. ¿Qué tenía que hacer tu cerebro? Obviamente protegerte, porque si no el león se te tira encima y sos Morphy, querido. Así que entonces nuestro cerebro activaba la amígdala, activaba el miedo y la sangre corría directamente a nuestras piernas y nuestros brazos para correr y salvarnos. O sea que en ese caso está bien que hayamos activado el modo huida. Ahora bien, imagínate que en este siglo XXI, ya no hay leones depredándonos ni esperándonos que salgamos de nuestra casa para poder comernos. Hoy en día nuestros problemas son completamente otros. Son si mi jefe me quiere o no me quiere, si me van a dar el ascenso, si tengo salud, si mis hijos están bien, si yo estoy bien, si me siento feliz con mi vida, si encontré mi propósito. Bueno, depende en la etapa de la vida en donde estés, es básicamente el problema al que te vas a enfrentar o el desafío. Pero no va a ser más un león. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es básicamente que nuestro cerebro no sabe en la época en la que vive y sigue teniendo a ese cerebro primitivo dentro de los 3 cerebros, que después tenemos el cerebro emocional y el neocórtex, que es el cerebro más avanzado, pero no vamos a tocar esas temáticas hoy porque son mucho más avanzadas. Así que vamos a mantenernos en el cerebro primitivo. Entonces, básicamente, eso se sigue activando hoy como mecanismo de defensa, pero ante situaciones que no tienen nada que ver. ¿Me explico? Entonces, suponete que, no sé, estás en el trabajo y pasa una situación X en la que vos te sentiste herido, rechazado, etcétera, etcétera. Entonces, tu cuerpo dice: ¡ah! Si pasó esto, entonces me van a despedir, me voy a quedar sin casa, sin trabajo, y empieza a hacer todas esas películas de terror, a lo que a mí me gusta llamarle el Netflix mental. Agarraste, abriste tu cerebro, le diste play a una película de terror y empezó y sin fin. Entonces vos ya te imaginaste sin casa, sin comida, viviendo en la calle, que te iban a echar, que no ibas a conseguir ningún otro trabajo, que las personas que te rodean son mejores que vos y en una gran lista de etcétera. ¿Qué pasó ahí?
se activó tu cerebro primitivo diciéndote que estabas en peligro. ¿Había un león a punto de comerte? No, era tu jefe que quería hablarte un ratito y te dijo, che, ¿podemos hablar 5 minutos? Y vos ya te hiciste toda una película de terror y tu cuerpo ya se aceleró, te generó ansiedad, nerviosismo, todo tu sistema nervioso estaba activo, etcétera, etcétera. Pero hay un gran peligro, porque hoy vivimos en modo supervivencia 24/7. Y me dirás, ¿dónde está el peligro? ¿Te recordás que básicamente... Casi se me cae el micrófono. ¿Te recordás que básicamente te dije que el cuerpo al activar el miedo básicamente le manda sangre a ciertas partes del cuerpo para poder huir? Eso sigue pasando. Cuando nosotros entramos en un estado de ansiedad o en un estado de me van a despedir, no sé qué voy a hacer con mi vida, etcétera, 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 básicamente estamos activando los mismos mecanismos que si tuviéramos un león enfrente. Entonces ese miedo nos paraliza, nos hace no saber cómo responder y nos hace que todos nuestros órganos estén todo el tiempo funcionando pero en modo alerta. Y eso obviamente al final de la película, al final de toda esta historia, nos hace mal y nos degenera el cuerpo, ¿sí? Nosotros estamos diseñados para vivir en un estado de paz, en un estado de calma y sí está bien tener miedo de vez en cuando, pero no que todo tu sistema nervioso viva en miedo 24/7. Hablando un poquito de otras cosas, me llegaron varias preguntas que me gustaría pilotear este podcast como si fuera un ping pong de preguntas y respuestas entre ustedes y yo, porque estoy sola, hoy no tengo ningún invitado. Así que, si les parece bien, voy a leer algunas y vamos a ir respondiendo juntos. Dice, ¿qué es el miedo realmente? Bueno, lo acabamos de describir. ¿Es algo que se puede eliminar o solo aprender a vivir con él? Es una excelente pregunta, sobre todo para alguien que vivió en modo miedo casi toda su vida. De hecho, vos me ves acá súper segura en el podcast, pero antes de grabar el podcast estaba, ay chicos, no sé qué voy a decir, me da miedo grabar, y si no sé de qué hablar, y si no me sale, y si me tranco. Y vivimos en miedo realmente 24/7 hasta que entendemos, che, este es un miedo estúpido y no tiene ningún sentido, grabemos y si sale mal lo cortamos, lo editamos, etcétera, etcétera. Así que, volviendo a la pregunta, ¿es algo que se puede eliminar o solo aprender a vivir con él? Vivimos con él, o sea, convivimos con él, es algo normal, pero tenemos que entender y poder hacer esa diferenciación en nuestro chip, en nuestro cerebro de, che, este es un miedo que vale la pena tener porque realmente estoy en peligro, o este es un miedo que no tiene ni pies ni cabeza y lo estoy sintiendo básicamente porque no sé a qué me estoy enfrentando y por ende tengo miedo. Así que realmente hay muchas metodologías por las que se puede desprogramar el cerebro primitivo, porque obviamente está el miedo, que genera la ansiedad, que después genera el trauma, que el trauma es una herida. Entonces es como que tiene diferentes escalones dentro de una pirámide. Partimos del miedo, que es la base, pero después puede ir escalando, ¿sí? Hasta tener ataques de pánico o ansiedad, que alguno de ustedes seguramente lo ha experimentado en su vida y sentís básicamente que te vas a morir, aunque eso dure medio minuto. Así que, volviendo al tema, el PNL, por ejemplo, programación neurolingüística, es una metodología que te ayuda básicamente a poder reprogramar tu cerebro y los miedos que no tienen ni pies ni cabeza, básicamente poder eliminarlos. Así que la respuesta es sí, hay muchas metodologías que te ayudan a eliminar los miedos o al menos a transitarlos con más calma y con más paz. A ver, ¿cuál puede ser la siguiente? Acá hay una pregunta personal. ¿Cuáles fueron tus miedos más profundos cuando empezaste a sanar y cómo los enfrentaste? Bueno, como les venía diciendo, yo le tengo miedo a casi todo y sin explicación. Es como que básicamente si me voy a exponer a algo nuevo que no conozco y que no sé cómo va a suscitar y qué va a suceder, yo entro en modo miedo. Pero entro en modo miedo a nivel también me hago las películas mentales en Netflix, como les venía diciendo antes, y tipo, ni me enfrenté a esa situación y ya me estoy haciendo la película de algo que ni pasó. Uno de los miedos más grandes que tenía, por ejemplo, era exponerme. Era estar frente a una cámara, era realmente ser vulnerable ante los demás y dejar de preguntarme ese ¿y qué van a decir? Y si lo que digo no tiene sentido, y si a nadie le llega, y si me rechazan, porque mi mayor miedo era el rechazo. O sea, yo venía de pasar muchas situaciones donde me había sentido rechazada y abandonada y eso me había generado ciertas heridas que básicamente me hacían tenerle un miedo mucho más gigantesco a esas situaciones. Entonces, exponerme para mí era algo impensado. Yo prefería estar en la sombra, prefería tener 3 amigos contados con los dedos a los cuales contarles un pedacito de mi vida y que no sepan todo porque no quiero que sepan la totalidad de quién soy, porque imagínate que saben quién soy y no les gusta mi personalidad o no les gusta mi identidad y me rechazan. No sé si voy a poder con eso.
Pero esos son miedos infundados que no tienen ni pies ni cabeza, que vienen de una herida y que obviamente se pueden tratar, ya sea yendo a terapia, hablando de eso, escribiendo de eso, haciendo algo que te guste hacer, pero que puedas sacar tus sentimientos hacia afuera. Entonces, si me preguntan hoy cuál fue mi miedo número 1, era eso, era exponerme, era que la gente sepa quién soy y básicamente también cómo iban a responder esas personas. Dicen que si no tenés haters, por ejemplo, no estás haciendo las cosas bien. Y de hecho, cuando recién salí ante cámara y empecé a hacer las cosas como podía, porque tampoco sabía qué es lo que iba a decir o qué era plantarse enfrente de una cámara y exponerse de esa forma, me empezaron a decir muchísimas cosas, o sea, ¿y vos qué estudios tenés para estar recomendándonos cosas? Pero vos vas a terapia, ventilas tu vida, tu pareja sabe, por ejemplo, que vos contás cosas de él en el podcast, o sea, tantas cosas que tuve que hacerme fuerte y vencer mis miedos para poder enfrentarlos, porque si no, no estaría haciendo este episodio ni ningún otro episodio y me hubiera puesto con mi frazada hasta acá y chau, no quiero saber más nada de la vida. ¿Y cómo los enfrenté? Y básicamente saltando al vacío. Uno tiene que salir de la zona de confort, porque si no, te vas a quedar estancado en la vida, en el mismo lugar, toda tu vida. Y vinimos a esta vida a movernos y a aprender, y la única forma de aprender es tropezándonos. ¿Qué cosas hacía el miedo en tu vida que ya no permitís más? Esta me parece una pregunta hermosa, y básicamente el miedo controlaba mi vida. Y tuve que poner una pausa a eso porque ya era insoportable el sentimiento de ansiedad, el sentimiento de no voy a poder, de no soy suficiente, etcétera, etcétera, que hacía que no me mueva del lugar donde estaba. Así que ya no permito que el miedo me controle y ahora yo controlo el miedo. El otro día estaba escuchando un podcast acerca de esto que me pareció genial, de una colombiana que se llamaba Carolina. El podcast se llamaba ¿Tiene sentido o tengo sentido? Algo así era, lo voy a dejar después también. Y básicamente la chica había básicamente liderado proyectos como Google en Colombia, o sea, había sido la gerente general de Google y también básicamente había trabajado en Discovery muchísimos años, y la otra chica que está en el podcast le pregunta, ¿y cómo llegaste a esos puestos tan impresionantes a una corta edad en esos tiempos? Y la chica le dice, lo que pasa es que mi boca siempre habló más rápido que lo que mi cerebro podía procesar, entonces cuando tenía un desafío adelante y me lo planteaban y decían, ¿querés? Yo decía, sí. Y cuando ya había dicho que sí, ya me había comprometido con eso, entonces ahí mi cerebro se activaba y decía, ¿qué acabo de hacer? Y entraba el miedo. Entonces básicamente eso le permitió llegar a muchísimos lugares y llegar lejos en la vida porque su boca hablaba más rápido que su cerebro. Entonces, si algo te puedo decir que aprendí es que no dejes que el miedo controle tu vida. A ver, ¿qué más podemos tomar preguntas? ¿Cómo hago para no sabotearme cuando estoy por dar un paso importante pero me congela el miedo? Bienvenido impostora interna, bienvenido autosabotaje se le llama a eso. Es normal realmente paralizarte cuando estás ante algo importante que va a cambiar tu vida o frente a una decisión. Lo que no es normal es autosabotearnos, o sea, es normal sentir miedo, pero no tenemos que llegar al punto de que ese miedo nos paralice y que no podamos avanzar y que sea, o sea, para nuestro cuerpo y nuestro cerebro sea preferible autosabotearnos que seguir adelante. Les voy a contar una historia también personal que justamente habla de autosabotaje que me pasó el año pasado en diciembre. El año pasado viajo a Uruguay en diciembre a visitar a mi familia, etcétera, etcétera. Y se acuerdan que este libro no existía, así que yo estaba entre escribir y buscar editoriales que quieran publicarme. Este es mi primer libro, entonces es muy difícil que una editorial te publique, pero yo creo en mis sueños a más no poder y me tiro al vacío, después también me viene el miedo. Y le había enviado mi manuscrito a todas las editoriales que existían en el planeta, sean de habla hispana o no. Yo, dale que va, ahí va mi manuscrito. Le mandé a España, a México, a Argentina, y una de las editoriales que mandé también estaba en Uruguay, que se llamaba Planeta, ¿sí? El único mail, para que se hagan idea, que me habían respondido era de Planeta de Uruguay, y yo justamente estaba en Uruguay en ese momento, y me habla la directora general y me dice, che, me quiero tomar un café con vos y hablemos de tu libro. Mirá, la verdad es que yo no estoy más en Planeta hace unos meses, pero ahora soy editora independiente y me interesa el manuscrito que me mandaste, veamos cómo podemos hacer para publicarte. Y yo en ese momento abrí ese mail y me quedé en shock. Dije, esto no puede estar pasando, qué locura, alguien creyó en mí y alguien me dio una oportunidad. Y por una semana entera no paré de hablar de eso. A mi mamá, a mi perro, a mi novio, a todas mis amigas, a las personas que me cruzaban en la calle. Me contactó la exdirectora de Planeta y bla, bla, bla.
Bueno, cuestión, haciendo el cuento largo. Corto, llega el día en el que me tenía que ir a tomar café con esta señora en Uruguay, ya habíamos quedado el lugar, ya habíamos quedado la hora, ya habíamos quedado absolutamente todo. Y a mí, la noche anterior, me dio un malestar de estómago horrible. Vaya uno a saber si fue por lo que comí, por los nervios o quién sabe. Pero al día siguiente, tenía a las 8 de la mañana esta reunión, me sentía horrible. Me sentía horrible al punto de que no me podía levantar de la cama, no. Me sentía horrible al punto de... Bueno, me tomo una pastilla y me voy, ¿ok? Pero yo dije, me siento tan mal que mi salud va primero. Entonces mi impostora interna me empezó a convencer de que yo tenía que cuidar mi salud, de que en ese momento hacía frío, de que no me podía ir, de que de que era muy temprano, de que yo había pasado mal la noche, bla, bla, bla. Cuestión, me autosaboteé y no fui a esa reunión. Claramente, o sea, si me dieron una reunión y ni me aparecí y le escribí 10 minutos antes de irme, no me van a dar una segunda reunión. Así que básicamente perdí la oportunidad por autosabotearme de que una editorial posta, como decimos en Uruguay, me publique y tuve que terminar autopublicándome yo. ¿A qué voy con esto? En alguna etapa de tu vida te vas a autosabotear porque vas a pensar que lo que viene es demasiado grande para vos. Pero te voy a decir algo, si viene a vos es porque, como decimos en Kabbalah, tenés la vasija para poder aguantarlo, porque si no, no se aparecería en la película de tu vida. Vos tenés la capacidad de hacerle frente a esa situación que te está pasando y a ese desafío o esa oportunidad o lo que sea que esté pasando en tu vida, porque si no, no aparecería. Entonces, básicamente me autosaboteo, no voy, no se publica el libro y después digo... Pucha, o sea, después de 1 o 2 semanas ya cuando estoy en Paraguay de vuelta digo, me autosaboté fuertísimo, no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer? Le intenté escribir de nuevo a la señora ya no me contestó más obviamente, ninguna otra editorial me contactó, pero yo me seguí moviendo porque yo sabía que había una fórmula que es mostrarle al universo, para manifestar las cosas que querés, de que estás agotando todas las posibilidades porque ese es tu deseo y tu deseo es gigantesco. Entonces básicamente me seguí moviendo, seguí mandando manuscritos, seguí contactando incluso a librerías que sabían que eran editoriales en Paraguay, empecé a contactar incluso imprentas porque como había estudiado diseño dije, ok, tengo los tools, tengo las herramientas para poder llevar este libro adelante y siento que es una historia que vale la pena contar, siento que va a ayudar a un montón de gente, siento que va a resonar mi historia con la de alguien más y el propósito era tan grande que ya no existía el autosabotaje. Entonces, básicamente, me termino autopublicando, o sea, termino hablando con una imprenta, no tenía ni siquiera los fondos para poder llevar ese libro adelante. Le rezo a Dios la noche anterior en la que estaba hablando con la imprenta y le digo, por favor, si yo tengo que contar esta historia, te pido que me mandes como sea y de donde sea los medios para poder hacer este libro. Incluso antes de eso yo había dicho en redes sociales que iba a regalar ese libro, o sea, que la semilla que yo estaba plantando y poniendo al universo era decirle, chicos, tipo, esto es tan importante para mí que yo incluso estoy dispuesta a regalar mi libro. Después, obviamente, por diferentes motivos, ese proyecto fue migrando, fue creciendo y obviamente al hacer algo impreso tuve que ponerle costos porque yo también tenía costos. Pero el cuento largo corto, le rezo a Dios, le digo, por favor, mándame los medios, si esto es para mí, si no es para mí no me los mandes y yo voy a entender. Pero yo solté la expectativa, solté el autosabotaje, solté el miedo porque lo que tenía entre brazos y entre corazón era enorme, o sea, era el deseo de ayudar a las demás personas, salía de mí misma, ¿me explicó? Y ustedes pueden creer que al día siguiente literalmente me llega el mismísimo monto que yo necesitaba para imprimir el libro en un proyecto de la agencia de marketing que tengo y me pagaron ese día y yo no podía creer. E incluso me intenté autosabotear de nuevo porque dije, ¡ay, platita! Me encanta. Ya no quiero imprimir el libro, gastémosla en otra cosa, ¿me explico? Porque siempre va a estar nuestra impostora interna diciéndonos, ¡ay, qué lindo esto! Usémoslo para otra cosa, ¿me explico? Nos va a autosabotear también la impostora interna, pero nuestro trabajo es vencer eso, es ir más allá de los miedos del autosabotaje y luchar por nuestros sueños y por los que queremos. Así que eso se terminó convirtiendo en una realidad. Agarré ese dinero, lo puse en la imprenta, mandé a imprimir el libro, hice 200 copias y el cuento largo corto hoy en día se está vendiendo en Amazon y en librerías más importantes. Así que, bueno, con esto nos estamos quedando sin tiempo, me están avisando de producción. Quiero decirles que el miedo, como venía diciendo, es una emoción que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, pero es una emoción que no podemos dejar que nos controle y que nosotros tenemos que controlar. Es normal tenerla en diferentes áreas y en diferentes situaciones. Cuando nos vamos a exponer ante algo desconocido, cuando voy a presentar un examen, cuando voy a retirar algo nuevo, es normal, pero no puede durar más de unos minutos esa emoción, porque somos nosotros los que tenemos que controlar nuestra vida y no que el miedo nos controle a nosotros. Así que
Quiero saber qué les pareció este episodio. Quiero saber si quieren hacer un segundo episodio sobre el miedo y herramientas y tips, ya que no nos dio tiempo en este. Y básicamente, si les puedo dar un consejo, es que se tiren con todo y a por todo al vacío, si es por sus sueños y por ustedes mismos que van a hacer las cosas, porque si ustedes no luchan por lo que quieren, nadie más va a luchar por ustedes. Es lo único que les puedo decir. Los medios van a llegar, la forma va a llegar, la gente correcta va a llegar, pero tenemos que soltar a esa impostora interna y tenemos que soltar a esos miedos que nos intentan controlar, porque no son más que ataduras que tenemos en nuestros brazos y que no nos dejan ir hacia adelante. Así que gracias por acompañarme hasta acá. Este fue el capítulo 7 de Cartas de mi Alma. Me encantó de corazón compartir contigo. Siento que el tiempo ya se nos queda súper corto de que sean 30 minutos, pero la vez pasada hicimos un episodio como de 1 hora con mi novio y ya fue too much. Así que les mando un beso gigante, gigante. Y no se olviden de suscribirse al canal y también de unirse al canal de WhatsApp que dejamos acá abajo. Los quiero mucho. ¡Chao!